Aquellos días que me imagino que los recuerdas de una forma intensa. Para nosotros fueron absolutamente apasionantes, ¿no? Pocas semanas después nos citamos en Jaén. Tú querías conocer al testigo, nosotros queríamos saber tu opinión, si pensabas que aquello era un fake, si estábamos ante un caso fallido, si era un fraude inconsciente o si realmente había algo. Y claro, a mí me gustaría saber, porque yo creo que nunca te lo he preguntado, es ¿cuál es esa primera impresión que tú te llevas al entrar en aquella casa y ver por primera vez a Dionisio Ávila? Bueno, pues la primera impresión de los 10 primeros minutos allí conversando con Dionisio fue positiva, buena. Es decir, este hombre, dado su nivel cultural, yo creo que no es capaz de inventar nada parecido, ¿no?, a lo que primero os había contado a vosotros, que fuiste los que levantasteis la liebre, ¿no? Yo recuerdo además que con el paso de los días la sensación que daba es que Dionisio estaba muy asustado. De hecho, él decía constantemente que aquello fuera lo que fuese o fueran quienes fuesen, iban a volver para llevárselo. Y si recuerdas, él decía, cuando le preguntábamos, pero Dionisio, ¿de dónde vienen? Él decía, de África. Y decíamos nosotros, bueno, es una metáfora, como puede decir la luna, porque para él es lo más lejos que puede tener. Pero sin embargo hay un momento en todo este tremendo puzzle que es el caso Villares, en el que aparece en escena Tassili. ¿Cómo conectamos de repente una región del sur de África, del sur de Argelia en este caso, con el caso Villares, con el anillo que llevas al cuello? ¿Cómo se conecta todo esto? Bueno, yo la idea que tengo ahora, ya han pasado unos cuantos años, es que en el fenómeno OVNI casi todo está minuciosamente diseñado, programado, hasta los extremos más insospechados. No es algo que yo pueda demostrar, es un sentimiento, es una asociación de ideas, es una consecuencia de casi 50 años de investigación, ¿no? Sino cómo entender que yo me voy a Egipto, pido una señal en el Cairo, voy a Sharm el Sheikh, Blanca pierde un anillo de oro, bueno, pierde o desaparece, porque nunca supimos lo que pasó, me pongo a buscarlo y al cabo de una hora, ya muerto de frío, me encuentro el anillo de plata. Yo el anillo lo encuentro el 25 de julio y lo de Dionisio, si no recuerdo mal, fue el 16. 16. Caramba. Palo cero palo, en la nave. Y yo encuentro un anillo donde están 9 palos y 9 ceros alrededor. No es casualidad, aquí hay algo. Es decir, por eso digo que seguramente hay un diseño meticuloso, ¿no? Si yo te pregunto qué ocurrió en Tassili hace 8, 10, 12.000 años, ¿qué me contestarías? Pues mira, lo evidente, lo que es aparentemente lógico, es que allí bajaron tus primos y no sé, los vieron, los pintaron o se autopintaron. Juanjo, hace unos minutos ya hemos hablado, a lo largo de este capítulo, de un elemento que es clave en toda la historia del caso Villares, que es el lucerillo. ¿Nos lo puedes enseñar? Sí, claro, con mucho gusto. Es más, ábrelo tú. Me pongo nervioso, ¿eh? Hace 25 años, que no lo veo. Hace julio del 96. Madre mía. Sí. Esa es la... ¿Puedo? Con permiso. Sí, sí, claro. Ahí aparece el palo cero palo. Juanjo, desde tu punto de vista, ¿qué fue lo que ocurrió en los Villares? La historia básicamente es esa. Yo pienso que es auténtica. O sea, él no mintió en absoluto ni inventó nada. ¿Y si es auténtica, de quién estamos hablando? ¿Estamos hablando de seres de otros planetas o...? Sí, sí. Simplificando, sí. Eran seres con unos monos muy ajustados, les cubrían la cabeza también. Fernando Jiménez del Oso hizo unos dibujos muy bonitos. Sí. Y bueno, pues claro, yo lo que decía antes es que todo eso está como perfectamente trabado. Pero, ¿trabado por quién? Quizás tenga que ver con la investigación que por las mismas fechas JJ Benítez estaba finalizando. Él era consciente de que la historia que tenía entre manos podía dar al traste con años de respeto profesional, porque los protagonistas de la misma eran seres infiltrados, criaturas de otros mundos que tomaban el cuerpo de los testigos para pasar desapercibidos como una especie de quinta columna que nos vigilaba desde el anonimato. La historia había ocurrido en el año 1975 en la región de Yucatán, en México.
Un autobús se estrelló y murieron varios pasajeros. Entre los accidentados se encontraba Ricky B., una turista norteamericana que sobrevivió de manera extraordinaria, ya que tenía todas las papeletas a la vista de cómo había quedado el vehículo. La sorpresa llegó en 1982, cuando, durante otro viaje, confesó su gran secreto a un amigo. No era humana. Según afirmó, procedía de las estrellas y había tomado el cuerpo de la mujer llamada Ricky B., que sí habría perdido la vida en el accidente de Yucatán. Ahora imaginemos la cara de incredulidad, puede que incluso de miedo, de su amigo. ¿Estaba de broma? ¿Se había vuelto loca? Días después, cuando regresaban, una extraña nave se situó sobre el automóvil en el que viajaban. Entonces, Ricky B. desapareció, hasta que en 1996 JJ Benítez la localizó. Después, esa investigación se transformó en un libro que Benítez sabía que iba a levantar mucha polvareda. ¿Extraterrestres infiltrados entre nosotros que además toman el cuerpo de una muerta? Sonaba a locura, y las dudas se apoderaron del escritor navarro. Por eso decidió pedir una señal a la nave nodriza, esa inteligencia invisible que hasta entonces lo había guiado por el buen camino. Juanjo, hemos hablado de un episodio verdaderamente singular, que es el caso de Ricky B. Yo recuerdo que hace mucho tiempo, hace 25 años, ni más ni menos, hablando contigo, nos comentaste que cuando tú tenías ya toda la investigación realizada, cuando tenías ya el armazón del libro, estabas a punto de enviarlo a Planeta para que se publicara y, como tú la llamas, ¿no?, a la nave nodriza le pediste una señal para que te confirmara que ibas en el buen camino. Sí, eso fue en el Cairo. Ah, fue en el Cairo. En el Cairo. Yo me asomé al hotel frente a las pirámides, que tú conoces muy bien, y solicité una señal porque estaba muy confundido. Yo estaba haciendo la investigación de Ricky y me sentía perdido porque no sabía por dónde tirar, era muy complicado el caso. Y en el Cairo, una noche, me asomé a las estrellas y dije, por favor, darme una señal de que voy en el buen camino. Y a los pocos días, en Sharm el Sheikh, decidimos darnos un baño. Y es cuando aparece el anillo. Es decir, que la señal... Claro, yo luego me di cuenta después. Dije, ¿esta es la señal? Estamos hablando de infiltrados, que es un tema tremendamente polémico, es decir, de criaturas de otros planetas que se han infiltrado entre los seres humanos y que incluso, como es el propio caso de Ricky B., han llegado a tomar, no sé si es el concepto adecuado, pero han llegado a tomar posesión de ese cuerpo. Sí, un cuerpo que acababa de morir, más o menos. En muchas ocasiones estos, entre comillas, infiltrados, trasladan a los testigos a un lugar apartado donde de pronto aterriza un objeto en forma de platillo volante y los propios testigos entran dentro del platillo volante. Y a partir de ahí es habitual que esa gente inicie un proceso de contacto, de comunicación, incluso mental o telepática, con el fenómeno ovni o con los ocupantes del fenómeno ovni. Somos un experimento, realmente lo que vienen aquí es simplemente a comprobar cómo sigue ese experimento, o en algún momento quizás se valoran la posibilidad de utilizar nuestro planeta para algo, pero si tienen esa tecnología, si están realmente tan avanzados, ¿qué necesidad tienen realmente de venir a vernos? ¿Existen infiltrados en nuestra sociedad? ¿Gente que ha venido de las estrellas y está entre nosotros? Es algo que, desde mi perspectiva, no podemos descartar. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tiene que ver Ricky B, o cómo se conecta, o de qué forma le damos coherencia a todo este puzzle tan tremendo que es Ricky B, infiltrados extraterrestres y un humilde agricultor de 66 años al que le ocurre lo que ya hemos contado en el año 1996 en Los Villares? Siguiendo un poco la intuición, yo creo que, repito, todo esto está muy bien armado, pero desde el principio, claro, hasta donde sea. Y aparentemente son casualidades. Un señor iba por no sé dónde, se le aproxima una nave, le persigue en el coche, no sé qué. Aparentemente es una casualidad. Pues yo creo que no. Todos los casos que conozco probablemente tienen esa base, ¿no? Es decir, hay una organización minuciosa. Es un puzzle que yo no puedo comprender, se me escapa. Pero es un puzzle que abarca desde los orígenes del hombre y antes hasta hoy. Es difícil de creer. Seres inteligentes de otros planetas que se han infiltrado entre nosotros, que pasan desapercibidos, que cada vez están más integrados en nuestra sociedad, en nuestra cultura. A veces
como defiende JJ Benítez, dentro de nosotros mismos. Sí, es difícil de creer, pero a veces hay que tener la mente abierta a todas las explicaciones posibles, cuando precisamente la explicación no llega. Han pasado 25 años desde que, de manera inesperada, todos aquellos que nos implicamos en este caso nos vimos arrastrados por un torbellino de incógnitas. Aquel suceso ocurrido en un pequeño pueblo de Jaén nos llevó al sur de Argelia, a México, al Mar Rojo, porque en estos lugares y en otros tantos más fueron apareciendo eslabones que por separado no decían nada, pero que unidos forman una cadena cada vez más misteriosa, cada vez más fascinante. Yo no sé si aquel agricultor jubilado vio una nave de otro planeta que aterrizó sobre un descampado cerca de su pueblo y de la que descendieron 3 seres que a su vez le arrojaron una piedra llena de símbolos. Yo no sé si fue coincidencia que poco después el escritor JJ Benítez encontrase un anillo con esos mismos símbolos en el Mar Rojo cuando buscaba otro que se le había perdido. Yo no sé si esta historia tiene que ver con seres de otros planetas que llevan tiempo infiltrados entre nosotros. ¿Quién sabe si esperando el momento oportuno para mostrarse de forma masiva? No lo sé, pero sí sé que el testigo principal en aquellos días decía la verdad. Sí sé que la vida de Dionisio Ávila ya no volvió a ser igual. Y del mismo modo sé que tampoco lo ha sido para quienes de manera inesperada nos vimos embarcados en esta historia.